Apenas empezó la reunión, Juan se escabulló como si nada. ¿Sabes qué hizo exactamente Juan? ¿Saludó? ¿Se desmayó? ¿Se quedó dormido? Hoy vas a aprender qué narices significa escabullirse y otras 6 expresiones que los nativos usan a diario. ¿Comenzamos con la historia? Mi amiga Lucía me convenció para probar pilates. Va genial para la espalda, me aseguró. Y no se suda nada. Eso me sonó perfecto. Un poco de relax me vendría de perlas. Me apunté sin dudarlo. El primer día llegué puntual a las 19 horas en chándal y zapatos deportivos súper cómodos. Me viene de perlas significa que algo es muy oportuno y deseable en una situación. Esta expresión es como cuando ves un sofá libre justo cuando te duelen los pies. Te viene fenomenal, justo lo que necesitabas en ese momento. La instructora nos recibió con una sonrisa radiante. Tenía cuerpo de bailarina y energía de triple espresso. Bienvenidos, hoy toca sesión de pilates cardio intensivo. Yo parpadeé confundida. ¿Cómo que cardio? Lucía me miró como si tal cosa. Hoy toca sesión. Esta expresión se usa muchísimo en español y tiene una estructura muy curiosa. Tocar más sustantivo. Aquí toca significa que algo está programado, que hoy se realiza una actividad. En los primeros 5 minutos ya estaba sudando la gota gorda como si llevara 1 hora corriendo por el parque. Y ahora activamos abdomen, glúteos y brazos a la vez, gritaba la instructora encantada de la vida. Yo solo podía pensar en mi sofá y en cómo salir de allí sin fingir un desmayo. Sudando la gota gorda. Es una expresión muy gráfica, muy coloquial, para decir que estás haciendo un esfuerzo físico muy grande o que hace un calor infernal. Luego nos hizo coger unas pelotas de goma y ponernos de pie sobre unos cojines inestables. ¡Equilibrio y control!, gritó como si fuera lo más fácil del mundo. Aguanté 3 segundos y ¡pum! Me caí rodando como una croqueta. El cojín salió disparado y un compañero me dio la mano para ayudarme a levantar. Lucía lloraba de la risa. Cuando dices como si fuera lo más fácil del mundo, significa que alguien está haciendo algo o actuando de una manera que parece extremadamente simple y sin esfuerzo, incluso cuando en realidad puede ser difícil o complicado. ¿Y el tiempo verbal? Aquí usamos el imperfecto del subjuntivo, fuera, porque estamos imaginando algo que no es real. Y ese es solo uno de los usos de subjuntivo. Si quieres entender los tiempos de los verbos en español, en el curso Spanish Step by Step te lo explico todo clarito. Por fin llegó la hora de los estiramientos. Me dejé caer en la colchoneta como si me hubiera pasado un camión por encima. La instructora puso música relajante, de esas que dan ganas de echarse la siesta. ¿Qué tal?, me susurró Lucía. Me duelen músculos que no sabía que tenía, le dije, medio riendo, medio sufriendo. Y mañana tendré agujetas, ya verás. Agujetas. En español, tener agujetas significa tener dolor muscular después de haber hecho un esfuerzo físico al que no estás acostumbrado. Al salir del centro, Lucía estaba como una rosa. Me ha encantado. ¿Repetimos el miércoles? Yo caminaba como un pingüino recién operado. Me dolía todo. Y justo al bajar la escalera, ¡zas!, un tirón en el gemelo.
como una rosa. Cuando en español decimos que alguien está como una rosa, lo que queremos decir es que esa persona está perfectamente bien, llena de energía y con buen aspecto, aunque haya pasado por algo exigente o cansado. Fuimos a tomar algo a una terraza cercana. Yo me dejé caer en la silla con un suspiro de alivio. Cuando el camarero llegó y me preguntó qué quería, respondí sin pensar. Ibuprofeno con hielo, por favor. Lucía pidió una caña y comentó entre risas. ¿Ves? ¿Como Pilates no era para tanto? No era para tanto. Esta frase es oro puro del español coloquial. Cuando dices no era para tanto, estás diciendo que algo no fue tan grave, tan difícil o tan impresionante como parecía al principio. Se usa muchísimo para restarle dramatismo a una situación que alguien vivió con mucho miedo, nervios o quejas, pero que al final no resultó tan terrible. Es una frase muy útil. La utilizarás 1000 veces en las conversaciones con los nativos. Así que, para practicarla, descarga el cuaderno de ejercicios gratuito que acompaña a esta lección. En el cuaderno hay también el resumen de todo el vocabulario, ejemplos y un test para comprobar si has aprendido todo. Tienes el link en la descripción. Oye, ¿sabías que los nativos tienen una forma muy exagerada y muy graciosa de decir que algo se mueve muy rápidamente? Una expresión que mezcla humor y velocidad. ¿Te atreves a descubrirla? La descubrirás en este vídeo. Y colorín colorado, este podcast se ha acabado. Nos vemos la semana que viene. ¡Chao!